Buenas noches de nuevo. No nos movemos mucho de lo que estábamos ofreciéndoles hace un momento. Empezamos la segunda parte y decimos que no nos movemos mucho porque, aunque les hemos mostrado este reportaje del pitón de Cancarís, hemos subido con Jesús Domínguez ahí a ver esta pues belleza natural que tenemos en nuestra comarca. No nos vamos a ir muy lejos porque, como decimos, cerca se están realizando excavaciones arqueológicas. Además no es el primer año, ahora veremos que lógicamente lo están realizando de forma continua ya varios años, como decimos, y además este año se ha organizado también con relación precisamente a todo lo que se está descubriendo y la información que tienen los arqueólogos, una charla en la Casa de Cultura que será mañana por la tarde. De todo esto nos va a hablar Alberto Mingo, que es profesor de prehistoria y el que lleva a cabo estas excavaciones a través de la UNED. Alberto, buenas noches. Hola, buenas noches, Diego. Bienvenido aquí a Televisión Ellín, porque otras veces te hemos entrevistado en otros sitios, pero bueno, es la primera vez que vienes aquí a Ellín. Además, recién venido, como quien dice, de las excavaciones, ¿no? Sí, recién llegado. Estáis todo el día allí excavando, entiendo. Pues sí, empezamos la jornada, llegamos al yacimiento a las 8, a los yacimientos, porque estamos excavando dos al unísono, y llegamos muy pronto por la mañana y terminamos tarde, tarde todos los días. Háblanos, supongo que hasta que se va el sol, ¿no? Aprovecháis Hasta que se va casi el sol, y luego tenemos trabajo de laboratorio, de clasificar material, son jornadas muy intensivas. Háblanos de estos dos yacimientos que estáis excavando, porque el otro día también hablábamos de otro, que es de otro grupo, ¿no? Que no tiene nada que ver, que es el Minateda, pero el vuestro lleváis ya, creo que son 3 años, por ejemplo en Picotienda, y el otro es... El otro es Acebuchal. Bueno, realmente nosotros iniciamos nuestro proyecto hace casi 10 años en Cueva Blanca, un yacimiento que probablemente sea el más antiguo que se tiene constancia aquí en la comarca de los Campos de Ellín. Está en la parte sur de Ellín, pasado Cancarís para abajo, ¿verdad? Sí, bueno, zona inhabitada, ¿no? Este todavía no. Este está cerca de la Sierra del Cuchillo, que hay ahí una cantera de caliza, cerca. Vale. Pero que como núcleo cercano, el más cercano tal vez Cancarís sea, ¿no? Yo creo que en este caso es Minateda. O Minateda, vale, estamos ahí en la parte sur. Es la pedanía de Minateda. Bueno, es que como realmente estamos trabajando en tres yacimientos, sí. Pues eso, ¿no? Te decía que empezamos en Cueva Blanca y luego continuamos en Picotienda, que fue en el año 2010 nuestra primera excavación, y ininterrumpidamente, prácticamente con salvedad de algún año, hemos excavado en ese yacimiento. Esta sería digamos unas 5 o 6 campañas en Picotienda, y también estamos al mismo tiempo excavando en Acebuchal. Es otro abrigo con restos de época neolítica en este caso. Los dos yacimientos son de neolítico, uno es un poquito más antiguo y otro algo más reciente. Y para que te hagas una idea en tiempo, Picotienda sería hace unos 6.500 años, antes del presente. Ya son sociedades campesinas que son capaces de cultivar la tierra y poseen también su cabaña ganadera. Y el yacimiento del Acebuchal es 1000 años posterior, en torno a unos 5.500 años antes del presente. Estamos hablando de yacimientos con una antigüedad considerable, ¿no? Claro, sí, estamos hablando de los primeros, en este caso, de los primeros agricultores que se establecen en el área. Ya no eran nómadas, ¿no? No, es una de las características esenciales, ¿no?, que pueden un poco diferenciar los últimos cazadores de los primeros productores, precisamente la sedentarización. Son pueblos que ya se establecen en la tierra y, bueno, como es lógico, ¿no?, como es propio de los pueblos que cultivan. Ya empiezan a modificar su medio, empiezan a ir a las zonas donde, bueno, pues, más productividad pueden tener estas tierras, donde sus pastos va a haber más abundancia de pastos, y desde luego pues ellos establecen sus poblados en sitios ya con permanencia, con carácter permanente. ¿Allí qué habéis encontrado? Porque bueno, nos hablas de cuevas, refugios, hay pinturas, luego también habéis encontrado también algún tipo de edificación. Pues mira, nosotros excavamos en abrigos rocosos, ¿vale?, que se diferencian de las cuevas porque en una cueva la luz del día, alguna parte del interior de la cueva no llega a verse con la luz diurna, la luz normal del día, ¿no? El abrigo te protege, pero no llega, o sea, siempre vas a tener luz natural. Entonces excavamos en ese entorno, no excavamos a campo abierto. ¿Qué sucede en este tipo de yacimientos?
pues que lo que encontramos son, no encontramos estructuras de hábitat, ¿no? No encontramos cabañas, no, son más bien ocupaciones, refugios que ellos utilizan en determinados periodos del año y bueno, pues ahí hacen sus hogares, sus hogueras, probablemente procesan sus alimentos, los acondicionan, realizan sus utensilios, pero no son poblados al aire libre, grandes poblados al aire libre, son más bien pequeños poblados, pequeños hábitats que a lo mejor pueden ser recurrentes y te generan muchísimo material arqueológico. Entonces, ¿qué encontramos? Pues sobre todo evidencias de industria lítica, que la llamamos, que es el instrumental lítico, y restos de alimento que consumen. Imágenes que vamos a ver ahora, porque luego tenéis creo que también trabajo en el laboratorio, ¿verdad? Y que, luego, y que, bueno, lo que hacéis es el cribado, ¿no? Sí, sí. Luego tenemos que todo el sedimento que acumulamos, porque nosotros no podemos desechar nada, nosotros todo, absolutamente todo, lo acumulamos en bolsas que tienen una localización y esas bolsas de sedimento, esa tierra, luego es procesada por la criba, por la tría. O sea, no perdemos absolutamente nada de información. Estamos viendo imágenes que son en las Carihuelas, hay que decirlo, ¿no? En el centro donde está Jesús Domínguez estáis allá alojados. Claro, nos alojamos allí desde el principio y aprovecho para agradecerle su atención siempre con nosotros. Y bueno, él nos cede estas instalaciones y bueno, ahí llevamos a cabo nuestro trabajo de criba, ¿no? Es ahí, en este caso con agua, se retira la tierra, la arena, retirando la tierra, y lo que se nos quedan pues es material arqueológico. ¿Lo separáis? ¿Eso lo vais separando por, claro, no sé, por utilidades o por cómo se hace eso? Claro, efectivamente. Ahora esto se seca, luego se embolsa y ya en el laboratorio, en este caso en la universidad, en mi universidad ya hacemos la separación por tipo de material. Tipo de material, pues lítico, es decir, los restos de piedras, restos de caracoles, que aquí hay muchos, por ejemplo, o restos de huesos de fauna, de conejos o de pequeños vertebrados, de cabras. Y bueno, pues ese distinto material luego ya se va separando y los especialistas lo van estudiando. Pero no solamente el que aparece en la criba, sino fundamentalmente el que aparece en la excavación. Claro, que es el que va directo a... Porque estos son los fragmentos más pequeñitos que se nos escapan. Esto simplemente es como el plan B. No es como... No se nos ha escapado porque no todo lo puedes referenciar. ¿No? Claro, esto es como la seguridad. Con esto tenemos seguridad. ¿Cuántos sois? Porque bueno, vemos que había gente ahí, luego está gente de la excavación y además creo que esto es bueno decirlo, son voluntarios o vienen a hacer y además creo que se pagan incluso su estancia ellos, ¿no? Pues sí, la mayor parte se la tienen que pagar ellos. Pues sí, son voluntarios, en su mayoría son gente que viene incluso en su tiempo libre, en sus vacaciones, tienen sus trabajos. A ver, mientras nos hablas vamos a ver algunas imágenes porque bueno, no hemos podido ir este año a grabar, otros años sí que hemos ido, pero nos has pasado tú algunas imágenes y así vamos comentando. Vamos comentando. Tiempo libre, que vienen, vacaciones, aprovechan. Sí, vienen porque les gusta mucho la arqueología. Les gusta mucho la arqueología, han sido alumnos míos y bueno, pues vienen, ellos tienen esa afición y bueno, yo creo que están involucradísimos también en el proyecto, en que todo salga bien. Ya al final tienen tradición, han hecho amistades en este caso entre ellos y con la gente también de Agramont, donde nos alojamos, porque es muy importante también que implicar a la gente del territorio. Y bueno, yo no tengo nada más que palabras de agradecimiento para mis chicos y mis chicas, claro. ¿Estoy pasando mucho calor? Estamos pasando mucho calor, sí. Estamos pasando mucho calor. Además es que hay que decir que la orientación de estos abrigos siempre es hacia el sur. Claro, están en sitios estratégicos, intencionales, donde tenían mucho sol. Probablemente se poblaban o en primavera o en otoño o incluso en invierno. Desde luego en el verano muy probablemente no, por el calor que se pasa, ¿no? Las altas temperaturas. Zonas que favorecen también la excavación porque son zonas poco transitadas por la gente en general, ¿no? Si estuvieran más cerca de un núcleo urbano, pues seguramente incluso estarían muy expoliadas o muy deterioradas, ¿verdad? Claro, esa es... Nosotros un poco vamos buscando este tipo de asentamientos porque sabemos que se conservan mejor. Tienen menos grado de alteración
que el que pudiera tener si lo encontramos al aire libre o cerca de un núcleo urbano, donde ha habido muchísima más antropización, ¿no? Suelen ser áreas bastante despobladas o poco transitadas, y eso para nosotros nos viene fenomenal. Alberto, pues bueno, pues son dos yacimientos, dos proyectos distintos que lógicamente tenéis cosas en común, ¿no? Forman parte del mismo proyecto. O sea, todas estas excavaciones son del mismo proyecto. Y a lo que a nosotros nos interesa es esa transición, ese final de los cazadores-recolectores y el inicio de las formas de vida campesinas. Eso es lo que nosotros estamos intentando estudiar aquí. Hay mucho tiempo de separación, con lo que no hay familias, claro. No hay generaciones, muchas generaciones de por medio. Sí, hay generaciones de por medio, pero bueno, yo creo que la clave de todo esto es que se puede relacionar con el Abrigo Grande de Minateda. Lo importante aquí es que antes el Abrigo Grande de Minateda teníamos esas pinturas tan paradigmáticas en el arte levantino, pero no sabíamos quiénes las habían realizado, ¿no? No teníamos constancia de los yacimientos, de los hábitats de estas poblaciones. Entonces, el proyecto nuestro lo que quiere precisamente es estudiar a estas poblaciones, ¿no? A estas gentes, y ponerlos en el mapa y decir, mira, estaban aquí. ¿No? Porque, bueno, es importante porque bueno, siempre se ha dicho que Jean a lo largo de la historia ha sido una tierra de paso, una tierra de fronteriza, ¿no? Bueno, a frontera con las actuales fronteras, pero sí, siempre ha sido una tierra de paso, pues a nivel imperial, a nivel, pues lógicamente de todas las épocas, y hablamos también que a nivel de prehistoria también tiene mucha importancia. Vamos a tener la suerte, van a tener la suerte todos los ingenieros y gente de la comarca de escucharte, no solo con lo que nos estás contando, sino haciendo algo más a nivel global de varias épocas, la transición del megalítico, del mesolítico al neolítico en los campos de Jean. Es una charla que tienes preparada para mañana. Sí, eso es. Yo, vamos, animo a todos los que están viendo pues que vengan y que participen, porque además va a ser una charla coloquio, es decir, podrán preguntar o al final con cualquier duda que tengan. Y bueno, sí, a mí me gustaría hacer esta labor de difusión, que creo que es fundamental. La concienciación de la importancia que tiene el pasado prehistórico, ya no histórico, ¿no? Que también el Tolmo de Minateda, bueno, la diversidad que hay aquí, la riqueza que hay, pero el pasado prehistórico, el más antiguo, en este caso el que estamos estudiando nosotros, pues tiene también cabida y tiene una importancia fundamental, ¿no? Entonces yo creo que merece la pena acercarse y ver un poco qué estamos haciendo. Lo intentaremos hacer lo más ameno posible, que estas palabras que suenan tan raras como mesolítico, pues sepan que realmente no son tan difíciles de aprender. Anticipanos algo, mesolítico, neolítico, años. Pues sí, mira, nosotros estamos, lo más antiguo es de hace 8.500 años, para que os hagáis una idea, en torno a unos 8.500, y nosotros lo más reciente es 5.500. En ese intervalo os voy a contar todos los datos que tenemos, a intentar hacerlo lo más ameno posible y bueno, pues que quede ahí, que se haga una labor de difusión, y por supuesto que esta labor de difusión se refleje en el respeto al patrimonio. Que la gente, cuando salga a hacer una excursión al campo, yo creo que es importante que si ellos localizan, y me gustaría hacer desde aquí una llamada, ¿no? Que si localizan patrimonio, que por favor lo den a conocer y lo respeten también, por supuestísimo, ¿no? Pero que en el caso de encontrar algún tipo de yacimiento, no solo del periodo que estamos estudiando nosotros, sino de cualquiera, que por favor que lo pongan en conocimiento de las autoridades pertinentes y no se queden con ello, ¿no? Creo que es importante. Hablábamos antes precisamente, bueno, no tiene nada que ver porque es algo natural como el volcán de Cancarís, pero nos decía Jesús lo mismo, no sirve para nada llevarse una piedra volcánica a casa cuando, bueno, pues lógicamente el recuerdo es mucho mayor si lo disfruta toda la gente y está en su sitio. Es mucho más importante que esté en una vitrina de un museo, expuesto a todo el mundo. Y bien explicado. Y bien explicado, que lo tengas en casa escondido y que de vez en cuando lo veas, ¿no? Como algo... No, yo creo que esa cultura deberíamos desecharla ya. No forma parte de otros tiempos. Del mesolítico al neolítico en los campos de Jean. Te iba a preguntar si esa importancia que tenía nuestra comarca, ¿no? Campos de Jean, que bueno, es un nombre lógicamente reciente, ¿no? Que es un nombre que le hemos puesto ahora, ¿no? Pero ¿había nombres? ¿Había, por ejemplo, los poblados tenían sus nombres o eso ya estamos hablando en época de historia? Uy, ¿no? Eso ya tenemos que remontarnos casi a la época ibérica, quizás un poco antes, ¿no?
en la camareta, ¿no? Sí. Ya tenemos que remontarnos a eso y eso ya pasan varios milenios hasta que ocurre. Ten en cuenta que la prehistoria, al fin y al cabo, la división entre la prehistoria y la historia literalmente es los pueblos ágrafos que no tienen escritura a los pueblos que tienen escritura. Nosotros son sociedades orales. O sea, Donde lenguaje claro, había. claro, se transmite el conocimiento a partir de las tradiciones, del lenguaje, la oralidad, probablemente los mitos, probablemente. Y ¿no? Tampoco podemos descartar que, por ejemplo, el abrigo grande de Minateda no haya tenido un sentido también en el fondo de transmisión de información, pero no dentro de una escritura, no es una escritura, no son jeroglíficos. Se pintaba antes que escribir, claro. Sí, sí. Con la pintura también Sí, se puede descubrir parte de esa historia. Sí, sí, Es claro. lo más fácil que tenéis, Claro. porque es mucho más difícil averiguar. En realidad todo forma parte de lo mismo. Yo lo veo como un todo. Yo creo que el arte prehistórico es mucho más espectacular, pero bueno, no forma parte, es un ámbito, es una esfera de un sistema mayor, ¿no? Que es el ser humano que vivía en esa época. Es un reflejo, al fin y al cabo, ¿no? Como puede ser lo que comían, como puede ser dónde habitaban, como puede ser cómo realizaban sus instrumentos, pero claro, es mucho más espectacular y nos da mucha información de su vida, ¿no? Lógicamente aquí, si queremos hacer una imagen visual, la gente que no entendemos o que no somos profesionales como vosotros, nos cuesta más, ¿no? Pero seguramente, mejor o peor, algún documental, alguna película, pues he intentado recrear, ¿no? Cómo se vivía en esa época. Digo mejor o peor porque, bueno, hay de todo, ¿no? Pero, Sí. por ejemplo, por hacernos una idea y en estos asentamientos que nos dices, si quitáramos ahora, por ejemplo, los núcleos urbanos, la orografía hace 6.000 años sería similar, habría menos montañas, estarían distintas o la orografía del terreno es la misma. Las Quitando la gente montañas carreteras, las caminos. montañas para el periodo que estamos estudiando no creo que hayan variado mucho. A lo mejor ha habido procesos de erosión durante el Holoceno, procesos de erosión pues de riadas o de este tipo de procesos que van generando a lo mejor colmatación por sedimentos, que van rellenándose por sedimentos. Pero lo que es, por ejemplo, las serretas, las sierras que hay, los valles... ¿Y los ríos? ¿Estaría el río Mundo, el río Segura? El río Mundo estaría exactamente igual, el río Segura estaría exactamente igual, el arroyo Tobarra estaría prácticamente... Porque ahí se buscaba también, como se ha hecho, buscar el agua, ¿no? Cerca del agua, ¿verdad? El agua, claro. El agua es esencial. El agua es esencial. Es un factor fundamental para el establecimiento de estas poblaciones. Lo que sí que es posible, y eso todavía tenemos que contrastarlo con estudios geomorfológicos, es que hubiera lagunas endorreicas. Es decir, en algunos de estos valles que hay, ¿no? En el Valle de las Desillas, en el Valle de Cancarís, ese tipo de valles, es muy factible que hubiera pequeñas lagunas, donde a lo mejor ese agua, se acumulaba el agua, no filtraba, no iba a parar a arroyos o al río Mundo, o tal, ¿no? Sino que se quedaba ahí, ¿no? Como puede suceder a lo mejor en Jumilla. En Jumilla está en una laguna, también, una laguna endorreica, y bueno, ahí se sabe que ha habido poblamientos. ¿Endorreica qué significa? Endorreica es que es una cuenca que no vacía, es decir, que va a parar, es una cuenca receptora de una serie de montañas, ¿no? De alrededor, pero eso no va a filtrarse a parar a un arroyo, ¿no? Sino que se estanca ahí, como un lago. Sí. Como un lago, solo que llamamos laguna, porque no tiene unas dimensiones de lago, puede variar de áreas. Por ejemplo, ¿alguna de Pétrola sería algo similar? Sí, la que está en Tobarra, ¿no? Hay una, ¿cómo se llama? La que está en Tobarra, hay una laguna, ahora mismo no recuerdo. La laguna de Alboraj. Ahí también serían todo el Claro. mismo proceso, ¿no? Te lo digo Un también, proceso ¿no? parecido, bueno, a lo mejor la laguna de Alboraj tiene algún... Sí. Es caliza o sea algún proceso que pueda ser diferente, ¿no? Pero Ahora vamos, está, ahora más está o menos. bastante en deterioro, por cierto. Se han muerto todos los peces, No me el digas. agua, sí, están ahora problemas de oxígeno en el agua y prácticamente está estancada totalmente, sí. Están ahí los pescadores y los ecologistas intentando recuperarla. Pero bueno, una pena. El tema del agua, que como sabemos aquí también, fíjate, han pasado tantos años y sigue siendo tan importante. Ahora estamos otra vez con polémicas del agua y bueno, pues seguramente ellos también, algunas de estas lagunas, como nos dices, o algunos de estos, los acuíferos se formarían a lo mejor en esa época, ¿no? Lo digo ahora por la construcción de granjas, que también hay polémica, o bueno, pues precisamente por la contaminación del fracking que se dice tanto de los acuíferos. Claro. Los acuíferos han perdurado, ¿no? Durante todos estos años. Claro. Sí. El tema del agua, que es muy de actualidad, pues ellos evidentemente
por ejemplo, el agua salina del arroyo Tobarra de siempre, pues es muy difícil que ellos la bebieran. Pero, en cambio, si remontas un poco más hacia Minateda, ahí tienes algunos acuíferos naturales de agua vamos, que es perfectamente potable para el hombre, ¿no? O la que viene del barranco de la Mortaja. No es casualidad que las pinturas estén en esos sitios o que algunos de los yacimientos nuestros se encuentren cerca también de cursos de agua, sobre todo de surgencias naturales de agua potable, agua que se pueda beber, ¿no? Nos pregunta mucha gente, Alberto, y te lo decimos a ti, ¿no? Aquí ya sabemos que este tipo de excavaciones, este tipo de proyectos dependen mucho de las subvenciones, casi exclusivamente públicas, ¿no? Porque, bueno, aquí en España no, eso de el mecena es una figura que ojalá, ¿no? Existiera más, o empresas privadas que, bueno, pues vean este tipo de partidas para poder excavar, pero bueno, ya sabemos que es prácticamente a nivel público y además muy reducido en los últimos años. Quiero decir, nos pregunta la gente si estos proyectos que estáis haciendo pueden llegar a ser visitables en un futuro. ¿Puede ser uno de los objetivos o no hay suficiente, a lo mejor, cabida para eso? Pues a mí me gustaría pensar que sí que hay cabida. Yo creo que el fin último de nuestra investigación es poner en valor todo lo que estudiamos y que llegue de alguna forma, no solamente generar riqueza científica, sino que esa riqueza sea cultural para el territorio, como te decía, y si es posible, hasta que tuviera alguna implicación económica, ¿no? Que se pudiera vertir en el turismo, si los hallazgos son lo suficientemente significativos, claro. Entonces, ¿los hallazgos van al Museo Comarcal, irían al Museo Arqueológico de Albacete? No sé, pues, supongo que la legislación lo marcará también, ¿no? O sí. a través de la UNED, a lo mejor la UNED tiene algún acuerdo con algún museo. No. Los hallazgos de aquí, en principio, tendrían que ir al Museo Comarcal y al Museo de Albacete. Si ya la excepcionalidad es muy grande, ¿no? Si estamos hablando ya de cosas muy tal, podrían ir al Museo Arqueológico Nacional, pero eso ya son cosas realmente que se salen de lo común, ¿no? Vamos, su lugar natural es el Museo Comarcal y el Museo de Albacete, que por otra parte, bueno, pues no, realmente en la provincia de Albacete no hay muchos yacimientos de este tipo, con un proyecto tan consolidado, una trayectoria semejante y bueno, o sea que en fin, que algún día yo espero que estén muchos de estos materiales en Albacete y en el Museo Comarcal para que todo el mundo pueda disfrutar de ellos. Y que estés ahí tú para presentarlos. Que eso sería señal de que os quedasen muchos años de proyecto, ¿no? Porque claro. si termináis era el 30, ¿hay expectativas de que se renueven? Sí, hay expectativas de continuar, ¿no? Yo siempre digo que lo mejor está por venir y porque estoy convencidísimo de la potencialidad arqueológica en estos periodos en esta zona y desde luego hay cantera. También es importante crear, o sea que bueno, aunque lo haya iniciado yo, que todavía no soy muy mayor, pero ya estamos en nuestro equipo formando gente que van a iniciar ya las doctorados aquí, además de tener especialistas de instituciones muy prestigiosas. Queremos formar gente que se dedique específicamente aquí y que se generen tesis doctorales de todo el material y toda la información que estamos recogiendo aquí. Pues muy interesante, Alberto. Siempre que hablamos contigo y nos quedamos con ganas de conocer más, pero bueno, para eso está la charla. Vamos a repetir entonces, Casa de Cultura, mañana jueves a las 7:30. 7:30. ¿Entrada libre? Entrada libre, por supuestísimo. Entrada libre. Tenemos esa charla allí para todo aquel interesado. Claro. Supongo que es bueno, pues para el público en general. Aquí no hay que falta ser un especialista, un experto, ¿no? Se hará a nivel informativo, pues básico, ¿no? Para que todo el mundo pueda saber cómo se hacen estas excavaciones y quién vivía aquí, ¿no? Quién vivía en nuestro término municipal, ¿verdad? Claro que sí. Eso es lo que voy a intentar, que sea amena y que sea fácil de seguir. Y que toda la persona que vaya pase un buen rato y al mismo tiempo aprenda de sus antepasados, porque al fin y al cabo son vuestros antepasados. Alberto, pues muchas gracias, mucha suerte en lo que os queda de trabajo, que no es solo el día 30 que acabáis, sino también luego el laboratorio y por supuesto seguiremos hablando otros años y que vaya también muy bien la charla de mañana. Gracias. Claro que sí, muchísimas gracias a vosotros.
Albert Domingo, que bueno, pues lleva a cabo esta excavación, esta doble excavación, este proyecto de prehistoria, profesor de prehistoria por la UNED, y que de nuevo volamos con él aprovechando que está aquí en Ellín y que va a dar esta charla que invitamos a todo el mundo mañana en la Casa de la Cultura. Nosotros continuamos, vamos a tener más invitados, más actos también, por cierto, para estos días. Ya saben que tenemos la feria ya a la vuelta de la esquina. Vamos a publicidad y volvemos con más invitados.